Nuestra serie está llegando a su conclusión y hemos estudiado la serie Señales mentirosas que engañarán a muchos en el tiempo del fin. Ya estudiamos el fenómeno extraterrestre, como a millones por las señales y maravillas mentirosas que están pasando, muchos están siendo engañados. Vimos el tema también de milagros con los magos del pasado y magos modernos, como el poder de Satanás aún todavía se manifiesta en el mundo para engañar a millones que ven y creen los milagros mentirosos. Pero en la mañana vimos nuestro tercer tema, en donde Satanás habría de hacer también milagros y manifestaciones, ya no solamente en el mundo, no solamente en los cielos, sino también en la iglesia que habría de llevar el nombre de Cristo. Y ese fue nuestro tema que estudiamos el día de hoy, cómo millones están siendo engañados con un fuego extraño que dicen que está cayendo en sus iglesias, aunque pisotean la ley de Dios y la palabra de Dios, reclaman el milagro de Dios. Ese fue nuestro tema. Y hablando acerca de este mismo engaño que habría de ocurrir en la iglesia antes de la venida de Cristo, tiene que ver no solamente con la manifestación de milagros que están sucediendo en la iglesia, sino también otra manifestación que está pasando entre las iglesias cristianas. Esta manifestación dicen que viene del mismo poder, el Espíritu Santo. Pero no solamente este poder se manifiesta en milagros en la iglesia, sino también en un don en particular, que es un poder de Dios, que se llama el don de lenguas, en el cual algunas iglesias han mencionado que la evidencia del poder de Dios cuando viene sobre la iglesia es la manifestación del don de lenguas. Y dicen que es un milagro que viene del Espíritu Santo y es una señal que habrá de distinguir a aquellos que son parte del pueblo de Dios. Por lo menos es lo que millones acreditan, que este don es del Espíritu Santo. Así que vamos a estudiar este último tema para concluir esta serie y quiero comenzar haciendo una pequeña base de estudio. La Biblia nos explica que cuando Dios tomó la decisión de destruir al mundo antediluviano, esto aparece en Génesis, Noé fue pregonero de justicia, levantado por Dios para declarar a la humanidad que la humanidad había extraviado su camino. La brújula espiritual se había corrompido y todo pensamiento de mal, dice la Biblia, era solo de continuo el pensamiento del corazón hacia la maldad y hacia el pecado. De hecho, la Biblia dice que a Dios le dolió haber hecho al hombre. Imagínate, para que Dios llegue a esa conclusión, cuán malos eran. Entonces finalmente Dios levanta a Noé, pregonero de justicia, y finalmente anuncia que a través de un diluvio universal el mundo habría de ser destruido. Solamente Noé y su familia se salvaron y los animales que entraron en el arca. La Biblia dice que tiempo después los descendientes de Noé conservaron el espíritu de rebelión en contra de Dios. No aprendieron la lección. Vieron el poder de Dios, vieron las señales de Dios y aún así no creyeron. Por eso ves que Dios no tiene que obrar por afuera para cambiar el corazón. Por más que ellos vean, el corazón no cambia. El milagro no es por fuera, el milagro es por dentro. Y el corazón de ellos no había cambiado, contristaron al Espíritu Santo. La Biblia dice que uno de los descendientes de Noé empezó a crear una cultura de rebelión en contra de Dios. Génesis capítulo 11 lo explica así. Había entonces, después del diluvio, en toda la tierra una sola lengua. Entiéndase por lengua,
como un idioma, un lenguaje con el cual se comunicaba toda la raza humana. Unas mismas palabras. Cuando los hombres salieron del norte, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron, hagamos ladrillo, cozámoslo al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto les sirvió de mezcla. Y dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspida llegue al cielo. Cuando tú lees eso, ¿de dónde viene la idea de alguien que quiere ponerse hasta las alturas de los cielos? Es el mismo Satanás, ¿no? Subiré al cielo y pondré mi trono ahí. Y ahora Nimrod, el descendiente de Noé, quiere hacer eso. Pero también hagámonos su nombre para no ser esparcidos por la tierra. Y el Eterno descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y dijo el Señor, el pueblo es uno. La palabra en hebreo es ejad. Uno, una unidad. En propósito, por supuesto. Son uno. Y tienen un mismo lenguaje. Y han empezado una obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Y entonces aparece algo muy interesante, porque Dios les va a truncar su plan de hacer un imperio en contra de Dios, y la forma fue muy interesante como Dios lo hizo. Yo no solamente digo que fue interesante, fue muy simpática. Es como muy chistosa, por así decir. Mira lo que digo. Dice ahí Dios, ahora descendamos y confundamos ahí su lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. La palabra confundamos su lenguaje, eso significa que es ahí donde nace la apertura de las diferentes idiomas que se hablan en el mundo. Ahí nace el chino, el japonés, el español, el italiano, el francés, todos los idiomas que se te vengan a la cabeza. Ahí nacen en la Torre de Babel. Y por eso dijo que fue un poquito chistoso, porque antes hablaban una sola lengua, pero ahora cuando van a trabajar de manera milagrosa y rara, ya no se empiezan a entender, porque uno le habla en chino y entonces a lo mejor ellos dicen, me estás hablando en chino, ¿verdad? No le entienden nada. Y el otro le contesta en japonés y el otro le contesta en italiano y después el otro le habla en alemán y el otro le responde en español y se hizo una confusión. De hecho, por eso se llamó la Torre de Babel, porque la palabra Babel significa confusión, porque ya no se entendía nadie. Y entonces el resultado fue que dejaron de edificar la ciudad y su nombre fue Babel. Y desde ahí Dios confunde su lenguaje y lo riega por toda la tierra. Lo que sucedió es que los que hablaban español se juntaron y se fueron. Los que hablaban italiano se juntaron, que se entendían y se fueron. Y así cada quien buscó al que se entendía y se empezaron a esparcir. Y después vinieron las comunidades, ¿verdad?, de los que hablaban. Obviamente, si no se entendían, era imposible que vivieran juntos porque no se entendía nada. Solo los que se entendieron se juntaron y fueron esparcidos por toda la tierra. Y este es el origen de los lenguajes en nuestro planeta. Dios los creó, los lenguajes. Dios tiene esa capacidad. Por supuesto que sí, y mucho más. ¿Dios entiende todos los idiomas? Por supuesto que sí, porque Dios lo confundió y creó los idiomas en ese momento. Ahora, quien empezó este plan de rebelión contra Dios, la Biblia le llama Nimrod. Fundó un montón de ciudades, no solamente Babilonia, fundó 7 ciudades más, desde Erech, Akkad y Calne, Nínive y aún la ciudad de Resén. Sí, la Nínive que Dios iba a destruir, Nimrod fue el fundador, e iban a hacer una cúspide que llevara al cielo, y acá arriba iba a poner su trono junto a las estrellas. Pero Dios muy simplemente confundió el lenguaje de la gente y los esparce por todos lados. Qué interesante, porque dice ahí que el Señor los confundió. ¿Y por qué los confundió? Porque hablaban y nadie los entendía. Esa fue la confusión, right? Por eso se llamó Babel, porque no se entendían lo que se estaban hablando. Interesantemente, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14:33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Quiere decir que el mensaje que Dios da no es un mensaje que trae
confusión. Cuando Dios tiene un mensaje que dar, el mensaje se entiende. Pero si hay un mensaje que se da y no se entiende, entonces ese mensaje no es de Dios, porque confunde. De ahí que Dios tiene problema con Babilonia. Porque el mensaje de Babilonia, en vez de traer claridad, ¿qué es lo que trae? Confusión. Es una confusión doctrinal, porque no presenta la verdad, presenta pura confusión. Y Dios no es Dios de confusión. En otras palabras, Dios no gobierna en Babilonia, porque Babilonia gobierna en la confusión. Nadie se entiende la doctrina. Uno enseña una cosa y otro otra cosa y otro otra cosa. Y eso es Babilonia, confusión doctrinal. Ahora, el texto es dado en la iglesia de Corinto. ¿Por qué es importante enfatizar eso? Porque en Corinto está pasando algo muy interesante. Un fenómeno, por así decir. ¿Qué fenómeno está pasando en la iglesia de Corintios? Primera de Corintios capítulo 14 y el versículo 2, mira lo que dice el apóstol Pablo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le ¿qué? Le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Aparentemente algo estaba pasando en la iglesia de Corintio, que había gente que estaba hablando lenguajes raros. Y los lenguajes raros tenían que ver que nadie les ¿qué? Les entendía. De que hablaban. Pero Pablo dice, hablan, pero nadie les entiende. Y algunos han hecho referencia que este don de hablar en lenguas extrañas es un don dado en la manifestación del Espíritu Santo. Interesantemente, hoy hay grupos de iglesias que afirman que la seguridad para saber que tú has recibido el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Aunque ya estudiamos en la mañana que la obra del Espíritu Santo, ¿cuál es? Convencerte de pecado y te lleva a la ley de Dios, te lleva a su santa palabra y te cambia el corazón. Ese es el poder del Espíritu Santo. Pero hay gente que ha ido a estas iglesias y le dice, si tú no sales hablando en lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo. Y la condición que tú tienes el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Yo he estado en iglesias en donde me tocó ver a una señora, era la primera vez que iba a la iglesia, y era una gritería en toda la iglesia porque estaban tratando todos de hablar en lenguas, y unos en un lado y otro lado, y la señora, 3 ancianos de iglesia la tenían arrodillada, le tenían las manos puestas y diciendo, cree, ten fe, cree. Y le hablaban en lenguas, y ella tratando de hablar en lenguas, se decía, no me sale. O sea, no me sale. Y tratando, y dice, es que tú no tienes fe, no tienes la fe de Dios y no puedes recibir el Espíritu Santo. Por demás está decir que la señora ni conocía la Biblia. No sabía ni siquiera cuál era la voluntad de Dios, pero ya le estaban diciendo que habría de recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu Santo da dones a la iglesia. Eso es bíblico. Por ejemplo, Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso quiere decir que los miembros de la iglesia son equipados por el Espíritu Santo al recibir un don. Alguien dirá, pero yo me entregué al Señor y yo no tengo ningún don. Un segundito, la promesa de Dios es que la iglesia habría de recibir un don. Ahora, tengo que aclarar, amigo y hermano, que calentar sillas no es un don. O sea, si tú estás en la iglesia es porque el Espíritu Santo te va a dar un don. Yo no sé cuál don el Espíritu te va, pero el Espíritu te habría de dar un don. Por eso cuando ponemos nuestra mano sobre la cabeza, el Espíritu te edifica y te regala un don para edificar la iglesia del Señor. Y hablando de estos
dones que dio a los hombres en su iglesia, mira lo que dice 1 Corintios 12. Hay diversidad de dones, dice el apóstol Pablo. No todos los dones son iguales, pero el Espíritu es el mismo. O sea, que el Espíritu da diferentes dones. La persona no escoge el don. Quien escoge qué dar a la persona es el Espíritu Santo. No es como que tú dices, yo quiero ser profeta. Eso no lo eliges tú. El Espíritu es el que reparte el don. El Espíritu es el mismo, pero hay diversidad de dones. Hay diversidad también de ministerios, pero el Espíritu, el Señor, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esto quiere decir que los diferentes dones que hay, todos vienen de Dios. Es la misma fuente, para así decir. Y el Espíritu Santo, cuando tú te entregas a Dios, a uno da un don, a otro da otro don y a otro le da otro don. Dice el versículo número 10, ahí mismo en 1 Corintios. A uno les dado hacer milagros. Ahora, ¿hay gente en la Biblia que hizo milagros? Por supuesto que sí, ese es un don de Dios. Pedro hacía milagros, Pablo hacía milagros. ¿No hasta resucitó una persona? ¿Cómo se cayó el muchacho? Que el Pablo, cuando se alargó, el muchacho se quedó dormido y se cayó y se mató. Es que no te creas que eso de que predicamos largo es nuevo. Pablo como que nos enseñó, ¿verdad? Así que se alargó y se le durmió y se cayó. Por lo menos aquí no se nos ha dormido alguien ni se nos ha herido, ¿verdad? Pero a Pablo sí se le cayó uno y se murió. ¿Y qué hizo Pablo? Lo resucitó. Así es que había señales y milagros. Dice ahí, unos milagros, otros profecía. Pedro era profeta, Juan era profeta, el que escribió el Apocalipsis. Dios les dio el don de la profecía. A otro, discernimiento y ese es un don. Ese es un don, que hay gente que dice, fulano de tal no es un siervo de Dios, es un enemigo de la obra. Ese es un don de Dios. Discernimiento. No serás profeta y no harás milagros, pero el discernir los espíritus, ese es un don de Dios. Ahora escucha, a otros diversos géneros ¿de qué? De lengua. ¿Es un don de Dios o no el hablar en lenguas? Sí lo es. Sí lo es. Es un don de Dios. Pero ¿todos van a recibir el mismo don? La respuesta es no. Bíblicamente hablando, no todos reciben el mismo don. De ahí que se haga como una imposición, que si tú no tienes el don de lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Porque el Espíritu Santo uno les da el don de milagros, otro el don de sanidad, el otro el don de discernimiento y otros el hablar en lenguas y otro interpretar las lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quien quiere, como el Espíritu Santo quiere. En otras palabras, yo no te puedo poner de rodillas y decir, habla en lenguas, habla. ¿Y qué tal que el Espíritu no quiere darte el don de lenguas? Tú no puedes hacer una imposición. La Biblia es muy clara. El Espíritu es el que reparte el don que Él quiere, a quien Él quiere, como Él quiere, porque Él es el que conoce ¿qué? El corazón. ¿Te recuerdas de Simón el mago? Ya lo estudiamos, que no recibió el don. No recibió el don y va con dinerito y le dice a Pedro, véndame el don. Y dice, ni lo vas a recibir porque tu corazón está bien chueco delante de Dios. No vas a recibir los dones, ni el de Espíritu, ni los dones del Espíritu. Porque Simón se dio cuenta que los dones eran más poderosos que su brujería. Y dijo, véndame ese don. Dice, no. El Espíritu es el que da a quien Él quiere, como Él quiere. Y tú no lo vas a recibir porque tu corazón no es recto delante de Dios. 1 Corintios 12, sigue diciendo Pablo. A unos el Espíritu Santo Dios puso en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas, tercero maestros. Fíjate el orden que va poniendo Pablo de cómo Dios puso los trabajos de Dios en la iglesia. Primero apóstoles, luego profetas, después maestros, luego milagros, después los que sanan, después los que ayudan, después los que administran y después los que tienen el don de ¿qué? ¿Es el primero o es el último? Es el último. Interesante, ¿no? Porque hoy en día los que dicen que tiene esta manifestación lo ponen en primer lugar y la Biblia lo pone al final.
No dice primero, segundo, tercero y sigue dándola. Y dice ahí el último, los que hablan en lenguas. Ahora él dice, ¿son todos apóstoles? La respuesta es obvia, no. ¿Son todos profetas? La respuesta es más que obvia, tampoco. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Todos tienen dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? La respuesta es no. ¿Quiénes son los que hablan lenguas? Pues los que Dios decidió darles ese don. Así de simple y de sencillo. Pero Pablo dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Excelente que todos estos dones. Yo te pregunto, ¿hay algo que sea más grande que los dones del Espíritu? Porque Pablo dice, la pura verdad te voy a enseñar un camino más excelente. Más que los dones, sí. Esto está en el capítulo 12. La respuesta de Pablo está en el capítulo ¿qué? El capítulo 13, porque por eso dice un camino más excelente aún que los dones. ¿Y cuál es ese camino más excelente? Escucha, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, lenguas humanas es el don de lenguas, hablar otros idiomas. Dice, supón que Dios me dio el don de hablar en lenguas y aún lenguas angélicas y no tengo ¿qué? Amor. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué es eso de metal que resuena? Tú recuerdas que cuando iban al templo había un cofre de las ofrendas. Y recuerdan cómo venían los fariseos y vaciaban el costal de monedas y el metal retumbaba. Y todo el mundo volteaba. Uy, están dando un montón de dinero. Pero dice, si yo hago mucho ruido y no tengo amor, ¿qué dice ahí? De nada me sirve. Si tuviese profecía, suponiendo que Dios te dio el don de ser profeta, y entendiese todos los misterios, discernimiento y toda la ciencia, y aun si tuviese la fe, de tal manera que traslado montes y no tengo amor, ¿cuánto soy? Nada. Y si aún repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Obviamente Pablo pone el amor más elevado que los dones, right? Ahora la pregunta es esta: ¿el amor es un don del Espíritu Santo, sí o no? ¿El amor es un don del Espíritu Santo, sí o no? La respuesta es no. No aparece. Los dones son profetas, hacer milagros, sanidades, discernimientos, hablar en lenguas. Esos son los dones, pero el amor no es un don. Es un fruto, exactamente. Eso lo dice Gálatas 5:22. Escucha, mas el fruto no es un don, es un fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el primer fruto? Amor. Interesante. ¿Sabes por qué explico eso? Porque precisamente todos los dones que Dios da a la iglesia, todos, all of them, todos los dones van a ser eternos, sí o no. Los dones van a durar por los siglos de la eternidad. La respuesta es no. Los dones van a desaparecer, todos ellos. Por ejemplo, cuando Cristo venga y este mundo sea transformado, ¿necesitaríamos profecía? Ya no, porque la profecía la vamos a escribir todos los días de la eternidad. Ya no necesitaremos profecía. ¿Vamos a necesitar fe cuando Cristo venga? No, porque lo vamos a ver cara. Ahora sí tenemos que usar fe, porque no lo vemos. Por eso yo creo que hay un Dios, aunque no lo puedo ver. Pero en el cielo no necesito fe. ¿Por qué? Porque lo voy a ver con mis propios ojos. Se va a acabar la fe. Milagros. ¿Va a haber milagros en el cielo? No, porque no va a haber ni enfermos siquiera. ¿Cómo ver milagros? Se van a acabar los dones. Todos los dones desaparecerán, pero va a quedar una cosa: los frutos. ¿Qué es lo único que el cristiano va a llevar al cielo? ¿Los dones o los frutos? Los frutos. Es el carácter. Es más, te voy a decir algo que te va a sorprender. Tú sabes que va a haber personas que recibieron
los dones y se van a perder. Mira lo que te digo, va a haber gente que recibió dones y se van a perder. Y eso la Biblia lo dice de una forma muy clara. Te lo adelanto un poquito. ¿Te acuerdas lo que dice Mateo 7? Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetí. ¿Eso qué es profetizar? Un don del Espíritu Santo, el don de la profecía. Y otros dirán: en tu nombre echamos demonios. Eso es un don. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Son los dones. ¿Y qué les va a decir Jesús? Pues sí, tenían el Espíritu Santo, ¿verdad? Entren al reino de los cielos. Que le dijo: apartaos de mí, obradores ¿de qué? De maldad. Ahorita te analizo el texto, te vas a quedar sorprendido de este texto, como dice en griego. Ahorita lo vemos en un segundito más. Así es que el amor no es un don, el amor es un fruto. ¿Qué significa fruto? Es una semilla que se sembró. ¿Y dónde se sembró? De la abundancia del corazón habla la. Es lo que vimos. El Espíritu Santo obra desde adentro y siembra la semilla de un nuevo corazón. Y entonces el resultado es precisamente que estos frutos, amor, gozo, paz, paciencia, templanza, es la formación del carácter. Dios forma el carácter con los frutos y los dones para edificación de la iglesia. Por eso Pablo dice: yo puedo tener todos los dones, pero si no tengo el fruto, de nada me sirve. Ahora, ¿se podría decir que los demonios pueden tener manifestaciones de los dones? Fíjense lo que te estoy diciendo. Pueden hacer milagros los demonios. Ya lo estudié toda esta semana con ustedes. Se puede decir que ellos tienen manifestaciones, pero ¿qué les falta a los demonios? Los frutos. No tienen amor, no tienen gozo, no tienen paz. Su carácter, por eso los echaron del cielo. No es porque no tenían poder y milagros, es porque no tenían los frutos. Por eso dice más adelante: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ese es el fruto del carácter de Dios. Y la obra del Espíritu Santo es poner el fruto en la semilla para que dé el fruto del amor en el corazón. Por eso la Biblia dice, Romanos 5:5, que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestro corazón. Y ese es el fruto. Ahora, ¿por qué razón Pablo enfatiza el amor como un camino más excelente sobre los dones espirituales? Ahora, esto está en Corintios 13. ¿Qué estaba pasando en Corintio? ¿Por qué Pablo les tiene que escribir a ellos? Ahora, los corintios tienen dones. Pablo lo dice, hay dones. Pero ¿por qué entonces les tiene que enfatizar el amor? Tengo que mencionarte que texto sin contexto es un pretexto. De hecho, esta cuestión de los dones solamente la vas a ver en Corinto. Y Pablo tiene que escribir esta carta de frutos versus dones por algo que estaba pasando en la iglesia. Y cuando analicemos ahorita lo que estaba pasando en la iglesia, te vas a quedar sorprendidos. Yo le voy a pedir al Espíritu de Dios que mientras leemos su palabra, que el Espíritu te hable. Y algunos yo sé que van a escuchar este tema, que el Espíritu Santo les hable también. No apaguen la televisión, no cierren la Biblia, escucha. Porque aquí lo único que vamos a estudiar es a la ley y al testimonio. Nada más vamos a estudiar más que la santa palabra de Dios. Y pésalo todo, analízalo, ¿verdad? Lo malo, deséchalo. Y si es palabra de Dios, amigo y hermano, haz a un lado tu opinión y súbete a la plataforma de la santa palabra de Dios. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Que Pablo les tiene que escribir esta carta de los dones y de los frutos del Espíritu. Bueno, para darnos una idea de qué estaba pasando en Corinto, tenemos que comenzar no en el capítulo 12 de los dones, sino más bien en el capítulo número 1, donde comienza la epístola. Y ya de entrada, el capítulo 1 te dice algunas cosas que pasaban en la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 1 y el versículo número 11. Mira que dice Pablo: porque he sido informado, o sea, Pablo no estaba ahí, pero le informaron, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Y Pablo claramente dice, ¿quién le dijo? Porque a veces hay gente que dice, me dijeron un chisme, pero no te puedo decir quién me lo dijo. Eso no es de Dios.
Pablo dice, yo te voy a decir, ¿quién me dijo? Los de Cloé, porque están preocupados ¿por quién? Por ustedes. Y los de Cloé me informaron, ¿y qué es lo que le informaron los de Cloé? Que había entre vosotros, ¿qué? Que son contiendas. Andaban peleando entre ellos. Ahora recuérdate, no estamos hablando todavía ni de los dones, ¿eh? Estamos hablando de lo que está pasando en la iglesia. Había peleas entre ellos. Ahora, contienda es una pelea brava, ¿eh? O sea, estaban bien peleados. ¿Y en qué sentido estaban en contienda? Versículo número 3, unos versículos hacia atrás. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, gracia y paz. Hermanos, sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo, llamado a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo, Señor de ellos y nuestro, gracia, paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Antes de hablar de las contiendas que tenía, Pablo les dice, ustedes tengan gracia y tengan paz. ¿Por qué les dice tengan gracia y paz? Porque lo que menos tienen es paz, porque están todos peleados. Pero mira lo que Pablo les va a decir. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Pablo le recuerda a la iglesia de Corintio, ustedes recibieron los dones. Y en todas las cosas fueron enriquecidos. Y en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don. ¿Tenían los dones ellos? Yes. ¿Cuántos tenían? Todos. Pablo les recuerda, en la gracia y la paz que ustedes recibieron, el Espíritu Santo derramó los dones sobre ustedes. Ahora, ¿era la única iglesia que recibió los dones? No, todo el que creía recibía el Espíritu Santo y recibía dones. Por eso había en todos lados profetas, en todos lados había maestros, en todos lados había evangelistas. Hasta Felipe tenía 7 hijas que todas eran profetisas. O sea, el Espíritu daba los dones, ¿no es verdad? Y Pablo dice, ustedes no fueron la excepción, pero ustedes recibieron los dones y no falta ninguno de ellos. Ahora, la iglesia de Corintio recibió los dones espirituales. ¿Ok? Lo recibió, no hay otra. Claramente la Biblia dice que tenían los dones del Espíritu Santo. Si recibieron los dones es porque el Espíritu Santo se manifestó en ellos. Más que obvio. Y Pablo los certifica. Ahora, si los dones no hubieran sido de Dios, Pablo les hubiera dicho, el diablo se engañó. Porque los dones que tienen no vinieron de Dios. Pero Pablo no niega que Dios les dio los dones a la iglesia de Corintio. Ahora, bíblicamente hablando, ¿quiénes son los que reciben el Espíritu Santo? Corintio tenía el Espíritu Santo y tenía los dones en un principio. Lo estudiamos en la mañana. Hechos 5:32 dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y el Espíritu Santo, el cual Dios dio a los que le obedecen. Quiere decir que si Corinto había recibido los dones es porque ellos habían obedecido a Dios. Y el resultado es que Dios les dio su Espíritu y el Espíritu dio los dones en la iglesia. San Juan 14:15 dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 26, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. Así es que ellos obedecían a Dios, guardaban sus mandamientos, el Señor mandó al Consolador y recibieron los dones del Espíritu Santo. Ya estudiamos que el diablo puede hacer milagros y puede hacer señales falsas en los cielos, en el mundo y aún en la iglesia. ¿Será posible que también el diablo puede falsificar los dones de Dios en la iglesia? La respuesta es sí. Cristo mismo lo dice, Mateo 7:15. Jesús dice, guardaos de los falsos y profeta es un don. Pero a ese don le llama un falso don. Por eso le llama falsos profetas. ¿El diablo puede tener profetas? Un montón. Y profecía es un don, pero es un falso don. Por eso Jesús dijo, cuidado, no todo el que venga diciendo profeta viene de Dios. Dice, cuidado,
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Porque el don no es de Dios. ¿Quién les dio ese don? El diablo. Falsos profetas, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por cierto, ¿dónde está la voluntad de Dios? Su ley y su ¿qué? Y su santa palabra. Coincidimos en lo mismo. El que va a entrar al cielo es el que hace la voluntad del Padre. Pero muchos le dirán en aquel día: Señor, no profetizamos, no echamos demonio e hicimos muchos milagros. No fueron 1 y 2, fueron un montón de milagros. Y obviamente por haber hecho esos dones, dijeron: es la manifestación de Dios. Señor, como hicimos estos dones y estos milagros, llévanos a la vida eterna. Ahora, ¿quiénes son los que le dicen Señor, Señor a Cristo? El budista le dice Señor a Cristo. El pagano le dice Señor a Cristo. Los que le dicen Señor a Cristo son los cristianos. Es la iglesia. Los que han decidido hacer de Cristo su Señor. Esto quiere decir que existía un grupo de cristianos en la iglesia que reclamarían haber tenido los dones. En tu nombre profetizamos e hicimos muchos milagros. Ahora, si los dones pueden ser falsificados, Jesús les dice: entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué interesante. Porque ellos hicieron cosas, por eso dice hacedores. ¿Y qué cosas hicieron? Milagros, echaron demonios y aparte de eso hicieron profecías. Pero Cristo dice que lo que hicieron era maldad. Ahora el texto griego lo dice más claro. Mira cómo lo dice el texto masorético. Te vas a quedar sorprendido. Y yo les diré a ellos: apartaos, depart, apartaos de mí, obradores de ¿qué? La palabra es iniquidad. Pero en el español, el que lo traduce en español, lo traduce como hacedores de maldad. Pero la palabra en el texto original es hacedores de iniquidad. Pero aún esa palabra no tiene la fuerza del idioma original. ¿Cómo se dice iniquidad en griego? Léelo, ahí está. ¿Cómo se dice? A ver quién lo quiere leer. ¿Cómo se dice iniquidad en griego? Aquí está. ¿Cómo se dice iniquidad? Anomía. ¿Qué significa anomía? Te vas a sorprender. La palabra nomos en griego significa ley. Y tú sabes que en griego cuando aparece la palabra a significa ausencia de o sin. Sin yo darte el significado, ¿qué significa a? No, si nomos es ley, ¿qué será anomía? Los que viven sin ¿qué? Sin ley. Te lo explico ahí. Ahí está la palabra anomía según el texto masorético en griego. ¿Y qué significa anomía? Aquí te lo explica. La condición de alguien que vive sin ¿qué? Sin la ley. Cuando Cristo les dice: apartaos de mí, obradores de maldad, ¿qué les está diciendo? Apartaos de mí los que viven sin ¿qué? Sin la ley. Mira qué interesante. Cristo les dice: hicieron milagros, echaron demonios y fueron profetas y quebrantaron mi ley. Apartaos de mí, porque pisotearon la ley y pensaron que el don venía de Dios. Por eso dice: apártense anomos, obradores de maldades, los que pisotean la ley, los que viven sin la ley, que dicen: tengo el don de Dios, y sin embargo viven pisoteando la ley de Dios. Y Jesús dice: apartaos de mí los que quebrantan la ley. Ahora, si ellos quebrantaban la ley, la pregunta es esta: ¿cómo hicieron los milagros? Porque no era de Dios. Por eso Jesús le dice: get out, hazte de mí, apártate de mí, obradores de maldad. Lo que tú hiciste no fue por el poder de Dios.
porque violaste la ley y Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y ellos no obedecieron la ley, ¿cómo recibieron el don del Espíritu? No era el Espíritu Santo, era otro espíritu que recibieron. ¿Hicieron milagros? Sí. Los hicieron, porque ellos le sacan a Cristo. No, Señor, hicimos un montón de milagros y fuimos profetas. Y Jesús no lo puede engañar, dice, apártate de mí, porque el milagro que hiciste no vino de Dios, vino de otro poder. Y aquí aparece el montón de veces la palabra nomos, que significa ley. Nomos, por ejemplo, te aparece en Mateo 5, no he venido a destruir la ley ni los profetas. Nomos, 5:18 dice, pasará el cielo y la tierra y no pasará una tilde de la ley. Nomos, o sea, la palabra nomos es ley y anomía son los que vivieron sin la ley de Dios. Esto significa, amigo y hermano, que los que serán rechazados por Jesús tenían supuestos dones del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo rechazaban la ley. Y no es exactamente lo que está pasando hoy en día. Gente que se llama cristiana, que cree en la palabra de Dios y que desde el púlpito enseña que la ley está crucificada y no hay que guardarla, pero al mismo tiempo que pisotean la ley de Dios, levantan la mano y dicen que tiene los dones del Espíritu Santo en su iglesia. Qué terrible contradicción. Ese es un engaño bien grande, porque ven el poder o la manifestación y al mismo tiempo están quebrantando la santa ley de Dios. ¿Por qué explico esto? Por la situación que estaba pasando precisamente en Corintio. Leímos que decía ahí que la iglesia estaba dividida. La iglesia estaba separada. Y dice el versículo número 10, regresamos al capítulo 1 de Corintios, después de haber dicho eso, y mira que dice Pablo: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Cómo estaba la iglesia? Bien dividida. Pablo se enteró, por eso les escribe Corintios, porque la iglesia está bien partida, la iglesia está dividida. No estén divididos, Pablo dice, sino perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La misma mente, el mismo parecer, la unidad del Espíritu. Me salto eso. Ahora, resulta ser que ya existía un grupo de unidos, de gente unida en el pasado, que recibió el Espíritu Santo. Pablo dice, estén unidos en una misma mente, y el grupo anterior en Hechos capítulo 2 estaban unidos y recibieron el Espíritu Santo. Hechos 2 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Y cuál fue el resultado de estar unánimes juntos? Recibieron el don del Espíritu Santo, porque estaban unidos en una mente y un mismo parecer. Entonces Dios les da el Espíritu Santo. ¿Por qué no recibieron los apóstoles antes el Espíritu Santo? Porque estaban, ¿qué? Divididos. ¿Recuerdan que uno quería estar a la derecha y el otro quería estar a la izquierda, y uno quería ser el más y otro quería no dejarse que lo mandaran? ¿Recuerdan una vez que Cristo está caminando solito y estos atrás? Y Cristo sabía lo que estaban hablando, y cuando llegan al lugar les dice, oigan, una preguntita, ¿y qué pláticas tenían allá en el camino que se me quedaron atrás? Y ellos agacharon la cabeza, pero Cristo sabía lo que estaban hablando. ¿Quién sería él? Mayor. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. No, hasta vino una mamá y se metió para interceder por sus dos hijos, y la mamá le dice, ay Señor, pone a un hijo mío a la derecha y el otro a la izquierda. Le dice, mujer, ¿y quién te dijo que yo soy el que pone a la izquierda a la derecha? Eso Dios lo da, yo no lo doy. Pero se andaban peleando, y que Cristo dijo, llama un niñito, si no fueres como niños no puedes entrar al reino de los cielos. Y el que quiera ser el grande sea el que, el siervo de todos. Mientras quisieran tener este espíritu de competencia, quién era el más grande, iban a estar divididos y no iba a venir el Espíritu Santo. Dice, esperen por el Espíritu Santo. Y tuvieron que estar, ya me los imagino, en el aposento alto, con miedo, mirándose a la cara. Y ya me imagino las pláticas, mirando a Pedro. Oye, Pedro, ¿y no fuiste tú el que dijo que no lo ibas a traicionar? Si mal no me recuerdo, Pedro, estando en la mesa, no dijiste, todos estos hipócritas lo van a traicionar, pero yo no. Yo me acuerdo, ¿verdad? Que tú dijiste,
a la muerte iré contigo. Pedrito, ¿qué te pasó? Porque yo me recuerdo, a la hora de la hora levantaste la falda y te echaste a correr. Es por cierto, Pedrito, hasta me acuerdo que dijiste groserías para negar que andabas con Cristo. ¿Qué te pasó? No, que muy valiente y que era mi vida, y a la hora puro cobarde que saliste. Y yo me imagino Pedrito contestando, pues ustedes tampoco hablen mucho porque ustedes fueron igual de cobardes que yo. ¿Dónde andaban ustedes? No me digan que estaban ahí muy cerquita de la cruz. Ya me imagino los ataques, porque estaban metidos por días y días solitos por miedo a los romanos que también los crucificaran a ellos. Amargura, división. Pero llegó un momento que todos tuvieron que coincidir, que todos eran unos cobardes, que nadie era mejor que nadie, porque todos habían pecado contra Dios y lo habían vendido. Y empezaron a unirse. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Saben? Yo he estado en iglesias que a veces pasa eso. Todo el mundo peleaba contra todo el mundo. A mí tengo 18 años de pastor ya. Y me ha tocado ver, ¿ya? Sí, 19 ya, ¿verdad? Wow, cómo se va el tiempo. Y me ha tocado ver iglesias que hay peleas, divisiones. ¿Y saben con qué tiene que ver eso? Que uno es culpable, que el otro tiene la razón, que uno quiere mandar, que el otro no quiere obedecer. O sea, unos pleitos entre ellos. ¿Creen que va a venir el Espíritu Santo? Y después dicen, ¿por qué la iglesia se está rompiendo? ¿Por qué ya nadie quiere venir? Porque la iglesia está, ¿qué? Dividida. Mientras ellos estuvieran divididos, ¿cómo iba a caer? Así que Dios los tuvo, se meten y allá arreglan sus problemas. Y ya me imagino el espíritu de perdón. Y eso sí me ha tocado en estar en iglesias que se piden los unos a los otros perdón. Y es tan lindo. Empieza uno, ¿saben qué, hermanitos? Yo quiero pedir perdón. Yo lamento que he sido un mal ejemplo en esta iglesia. Y hermanito, perdóname que yo aquella vez le falté al respeto y lo siento. Mire, yo soy pecado. Y empieza como un espíritu a moverse. No sé si alguna vez les ha tocado algo así, cuando hay reconciliación en la iglesia, cuando nos pedimos perdón. Es tan bonito. Por eso a mí me gustan tanto las santas cenas. ¿Has visto la Santa Cena? Porque la Santa Cena es cuando el Espíritu Santo se mueve en el corazón, nos lavamos los pies. Y hay gente que no quiere ni lavarse los pies, ni le quiere hablar a la gente, menos lavarle los pies, ¿verdad? Me acuerdo en una iglesia que yo estaba, y yo noté que había dos viejitas que no se hablaban. Y ya ven que a la hora de saludarse todo se lo daba. Las viejitas una para otro lado y el otro para el otro lado. No se querían saludar. Yo decía, qué raro, porque no lo ve desde el púlpito. Y un día le dije a los ancianos, oiga, yo he notado que a la hora de saludarnos una viejita que están ahí a un ladito, uno va para un lado y lo para el otro lado. ¿Qué pasa? Y dice, ay, pastor, pues ya se dio cuenta. Es que están peleadas, viejitas. Y yo, ¿cómo que están peleadas? Sí, pastor. ¿Y qué pasó? ¿No se han reconciliado? No, pastor, ya tiene como 10 años que están peleadas. ¿En serio? Y sentada hay una en una esquina y otra esquina. ¿Cómo podemos pedir que venga el Espíritu Santo en un corazón dividido? Pero cuando finalmente se piden perdón, el Espíritu Santo empieza a orar tan lindo. Hasta hay lágrimas. La gente empieza a llorar, se piden perdón, se dan un abrazo fraternal. ¿Y qué espíritu se siente en la iglesia? Se siente el Espíritu Santo. Lo mismo le pasó a ellos. El Espíritu Santo los llegó a estar en el día del Pentecostés unánimes y ¿qué? Y juntos estaban unánimes los unos con los otros. ¡Qué maravilloso! Mientras esto no pasara, el Espíritu Santo no podía descender. ¿Qué pasó cuando estaban juntos? La Biblia lo dice, Hechos 2:2. De repente vino del cielo un estruendo como viento recio que soplaba. Llenó la casa entera donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas de fuego que fueron repartidos sobre ellos, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué era eso? El don del Espíritu Santo les cayó. ¿Pero por qué les cayó? Porque ya estaban, ¿qué? Unánimes. Ya no se iban a pelear, ¿verdad? Ah, Pedrito, el don que me dio Dios es más grande que el tuyo. Ya no importaba. Si Dios me dio un don, alabado sea el nombre del Señor. Si Dios a ti te dio otro don, alabado sea. Ya no era competencia, quién es el mayor, quién es. Todos estaban unidos y lo que importaba no era Pedro, ni Santiago, ni Juan. El que importaba era Cristo Jesús.
Y esa era su gloria, era su mensaje. Y precisamente cae el Espíritu Santo sobre ellos en forma de lenguas de fuego. ¿Por qué lenguas de fuego? No tengo chance de explicarte todos estos detalles, pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta de una forma, hay una razón. Por ejemplo, cuando vino el Espíritu Santo como paloma sobre Cristo, ¿por qué paloma? Porque las palomas son nobles, porque son sencillas y son puras. Eso reflejaba la obra que Cristo iba a hacer. Era noble como un cordero, como una paloma, que por cierto también el palomín era un sacrificio en el santuario. Pero cuando cae lenguas de fuego en la cabeza, ¿qué significaba? Que el don que iban a recibir era de lenguas. Porque claro, el fuego era el Espíritu Santo, pero no vino como paloma, vino en forma de lenguas, porque después de eso empezaron ¿a qué? A hablar en lenguas, por eso fue lenguas de fuego, Hechos 2:4. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar ¿en qué? Lenguas, por eso descendió el Espíritu Santo como lenguas de fuego, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Recibieron el don de lenguas? Por supuesto que sí. La pregunta es, ¿qué lenguas hablaban? No, por supuesto que no. Escucha lo que dice la Biblia, Hechos 2:6. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones en el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud. Parece que fue un trueno grande y la gente dijo, wow, eso es una explosión. ¿Qué pasó? Todo el mundo llegó y estaban confusos. Ahora, ¿por qué los que fueron a escuchar o ver lo que estaba pasando, por qué se confundieron? Porque cada uno les oía hablar en su propia ¿qué? Lengua. ¿Qué quiere decir? Que eran idiomas nuevos que estaban hablando, pero eran idiomas que ya existían. Por eso dice que estaban confundidos porque estaban hablando, les oían, quiere decir que les entendían. Ahora, si no les hubieran entendido, hubieran dicho, ¿y esto qué les pasó? ¿Qué están diciendo? Pues quién sabe, ellos entenderán. Pero la confusión de ellos, porque les oían hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, o sea, con la boca abierta, diciendo, uy, miren, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo les oímos hablar nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Eso eran idiomas, no era un idioma raro que nadie se entendía, su propia lengua. Y de hecho, el texto dice qué lenguas hablaban: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, Capadocia y en el Ponto, en Asia, hasta chino hablaban. Dice que los que vivían en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, hasta copto hablaban. Los que estaban en Egipto, los que estaban en las regiones de África, hasta africano hablaban. ¿Recuerdas el etíope? Hasta el africano hablaban. En Cirene, romanos, hasta latín empezaron a hablar, tanto judíos como prosélitos, cretenses y hasta árabes. Hasta árabe hablaban. ¿Cómo les oímos hablar en nuestras lenguas? ¿Y qué es lo que hablaban? Las maravillas de Dios. ¿Le entendían? Sí. Ahora, ¿por qué razón el Espíritu Santo les dio lenguas que hablaban otros idiomas? Porque estaba reunida toda la gente y tenían que conocer el evangelio. Por eso es que hablaron otras lenguas y los que escuchaban, los escuchaban hablar las maravillas de Dios. Hechos capítulo 5, versículos 5 al 8 dice: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo dentro de no muchos días, dijo Cristo. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿qué? ¿No vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: a ustedes no les toca saber eso, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y se cumplió las lenguas de fuego. Pero ¿para qué iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos? Escucha. Y me seréis testigos. ¿Fueron testigos? Claro, porque de todas las naciones ellos escucharon el testimonio de Dios en su propia lengua, no un idioma raro que nadie les entendía, eran lenguajes, y fueron testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo ellos iban a llevar el mensaje de Dios por todo el mundo si Dios no les daba el don de hablar en otras
lenguas el mensaje de Dios. Para Dios no iba a ser una frontera que ellos hablaran nuevas lenguas para predicar el mensaje de Dios. Es como que este sermón tú se lo regalas a un chino. Mire, le regalo un DVD, está muy bueno el sermón, y el chino pone el DVD, ¿qué va a pasar ahí? Que el chino va a decir, ¿quién sabe? ¿Puede tomar decisiones a favor de Dios? Porque no le entiende. Los que iban a testificar hasta lo último de la tierra, el Espíritu Santo iba a obrar de una manera que la manifestación del don de lenguas era el hablar una lengua que nunca habían hablado, para que la gente conociera la palabra de Dios. Sin embargo, en Corintios se presenta un cuadro completamente opuesto y diferente. En Corintios se dice, hay divisiones entre ustedes. Están divididos entre la misma iglesia. La primera situación que pasa en Corinto es que hay división. Están divididos. Unos dicen, yo soy de Pablo. Otros dicen, yo soy de Pedro. Otros dicen, yo soy de Cristo. Y entre ellos se empiezan a pelear. Los argumentos son interesantes. Algunos dicen, ¿saben qué? Yo soy de Pablo porque no hay apóstol que haya predicado más que Pablo. Y es un erudito, se la sabe de todas. Y otros vienen y dicen, bueno, pues yo soy de Pedro porque antes de que Pablo fuera apóstol, Pedro ya era apóstol. Mientras Pablo no conoce a Cristo, Pedrito ya pasó 3 años y medio con Cristo, lo conocía mejor que Pablo. No que Pablo, no que Pedro. Y otros vienen y dicen, señores, yo soy de Apolos. ¿Recuerdan a Apolos, el que predicaba tremendo? Dice, mira, está bien, Pedrito andaba con Cristo, pero no predica como Apolos. Tiene una mente, y Pablo, él apenas es nuevecito, pero Apolos llegó con el poder de Dios. Y después viene el cuarto grupo y dice, ay señores, fin de la discusión. Yo no soy ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolos. Yo les gano a todos, yo soy de Cristo. Y ya les gané a todos. Y era una división, la iglesia toda dividida. Así es que la primera cosa que pasa, capítulo 1, la iglesia está dividida. Capítulo 5, no solamente hay división en Corintio. Primera de Corintios 5:1 dice, Pablo dice, de cierto, no solamente se oye que hay división, pero también se oye que hay entre vosotros, ¿qué? Fornicación. Uy, esto está grave, ¿eh? Fornicación. Y no era cualquier clase de fornicación. Fornicación cual ni aún se nombra entre los paganos, entre los gentiles. Tanto que alguno tiene, la mujer es su padre. Es en Corintio. Claro, no era su mamá, era su ¿qué? Su madrastra. Igual que el hijo de Jacob, ¿verdad? Que se acostó con la esposa de su papá. Igual hizo este. Le quitó la mujer al papá y se acostó con ella. En la iglesia pasó eso. Era miembro de la iglesia. Dice, yo ya escuché de la fornicación que ustedes tienen. De hecho, más adelante Pablo dice, entréguenlo a Satanás. Si era tan grave lo que este muchacho dice, entréguenlo al mismo diablo. Y eso era en Corintio. 1 Corintios 5:6 después les dice, no es buena vuestra jactancia. Porque decían, oh, de igual manera tenemos los dones. Dicen, no es buena su jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. ¿Qué les está diciendo? Ustedes ni se dan cuenta, el pecado se les está metiendo a la iglesia y los está empezando ¿a qué? A inflar. ¿Qué hace la levadura con la masa? La infla. Dice, ustedes están empezando a inflar de pecado. Dice, no es buena la jactancia que ustedes tienen porque le han abierto la puerta al pecado. El pecado que estaban haciendo no solamente era de división, era de incesto. Si tú fueras pastor, ¿te gustaría esta iglesia? Una iglesia con problemas y problemas graves. Y no solamente era el incesto y la división. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? O sea, no solamente había diferencias, las diferencias las llevaban
más allá de un simple pleito, llevar a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿Qué acaso ustedes no saben que los santos van a juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Hermanos, estaban demandando legalmente en la iglesia. Pablo dice, ¿no hay nadie sabio entre ustedes? ¿No hay una persona que no tenga el discernimiento de sentarse a hablar con estos hermanitos y decir, hermano, ¿usted cómo va a demandar a un hijo de Dios? Está bien, están peleados, pues ya dejen su diferencia, que el Espíritu cambie su corazón y les dé paz, amor y gozo. Pero se estaban demandando ante los tribunales. Dicen, ¿no les da vergüenza? ¿Qué van a pensar los injustos de ustedes? Es como que hoy en día un hermano que es anciano de la iglesia demanda al jefe de diáconos y van a la corte y el juez dice, ¿qué pasó? Pues mire, yo soy anciano de la iglesia y él es el diácono y lo estoy demandando porque es un ratero mentiroso. ¿Qué pensaría el juez de ellos? No, pues ¿a qué iglesia vas para no ir? Pues más que si entre ustedes se sacan los ojos y son cristianos, el mal testimonio de la iglesia ante los incrédulos. Demandas legales entre los hermanos. Interesante. 1 Corintios capítulo 6. Porque no termina solamente en divisiones, incesto y demandas legales. Versículo 7. Así que por cierto, dice Pablo, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. Dice ya. Es una vergüenza que entre ustedes estén peleando. ¿Por qué más bien no sufren el agravio? Cristo no dijo, si te dan en el cachete, pon el otro. ¿No te dijo Cristo que si te quitan la capa, pues dale? Y si te pide una milla, camina otra milla. ¿No mejor no reciban el agravio? ¿Por qué mejor no sufrís el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Había fraude en la iglesia. ¿Sabes qué es fraude, verdad? Que con toda intención te engañan. Me recuerdo en una iglesia, un hermano, su carrito lo tenía descompuesto. Era un Volkswagen. ¿Se acuerdan los que le decíamos en México los bochitos de los Volkswagen viejitos? Y él lo tenía a velocidades y ya no entraba bien, ya la caja estaba medio mal. Entonces resulta ser de que lleva el carro a reparar con un hermano de la iglesia, un mecánico. Dice, hermano, mire que ya no me está funcionando muy bien las cajas de velocidad. Y de repente, pues lo lleva. El hermano dice, déjamelo, yo se lo reparo. Dijo, pues él es el anciano de iglesia, me va a hacer un buen trabajo. Pasan 2 semanas y después dijo, ahí está su carro, ya está reparado. Y entonces, pues, va manejando y al otro día el motor se le desvieló. El motor se me rompió, qué raro. Y estaba preocupado que el hermano no tenía mucho dinero y tenía pena de ir con el anciano. Al final va y le dice, oiga, hermano, fíjese que la caja me sigue medio mal todavía, pero el motor se me desvieló. Y dice, no, hermano, es que ya los carros están viejitos y usted sabe, fallan y las cosas mecánicas pues no funcionan y pues qué mala suerte, ¿no? Y ya el hermano bien triste se fue, dijo, pues de aquí a que yo agarre dinero para comprar otra vez otro motor. Y pasó una semana y el hermano iba a la iglesia en autobús y caminando. Y un día el hermano le dice, oiga, ¿y usted por qué viene caminando a la iglesia? ¿Qué pasó con su carrito? Dice, no, fíjese que yo lo llevé al mecánico a reparar, era de la caja y se me desvieló. ¿Y usted lo llevó por el motor? Dice, no, el motor estaba muy bien. Dice, lo llevé solo por la caja. Y dice, ¿y dónde lo llevó? Si puedo saber. Pues con el hermano que es anciano de iglesia. Y dice, y hermano, se lo voy a tener que decir. ¿Usted sabía que el anciano tiene también un bochito? Dice, sí. ¿Y usted sabía que su carro estaba casi desvielado? En la iglesia, el anciano, fraude. ¿Tú crees que es el único caso? Te puedo decir caso sobre caso. Un hermano ponía alfombras en la iglesia. Y una hermana le cobró los miles por ponerle la alfombra en toda la iglesia. Y un día la hermana viene, pero furiosa conmigo. Pastor, usted sabe que el hermano director de diáconos me cambió la alfombra así. Venga a verla. Fui a su casa con manchas apestosas por todos lados.
Dice, qué raro. Dice, es nuevecita, me lo acaba de caer, manchas por todos lados. Después ella trajo a alguien y levantó la alfombra. Tú sabes que cuando tú cambias alfombras en Estados Unidos, no solamente se cambia la alfombra, ¿qué más se cambia? El padding, el colchoncito, por eso está muy acolchonado cuando caminas. Ahora, si tú cambias la alfombra y no cambias el padding, ¿qué le pasa a la alfombra? Se echa a perder, el polvo, lo que sea, pica la alfombra. Por eso tienes que cambiar las dos cosas. ¿Qué hizo el hermano? Le cambió la alfombra, pero no le cambió el padding y le pudrió la alfombra. Claro, si te cambia la alfombra, ¿qué vas a hacer? Levantar la alfombra a ver si le cambió el padding. Tú confías, más que es de iglesia, que van a hacer las cosas como Dios manda. Y fui con el hermano. Le dije, hermanito, tengo pena, pero le voy a tener que decir. Vino una hermana y ya me contó. ¿Qué tiene que decir usted, hermano? Dice, bueno, sí lo hice. Dice, pero siempre lo hago, pastor. Digo, ¿en serio? Dice, sí, mire, la pura verdad, pastor, la gente le gusta que le mientan. Así descarado. En la iglesia. Si esto te llama la atención, es exactamente lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Bien buena la iglesia, ¿verdad? Y visiones, incesto, demandas legales, fraude, y no termina la lista. Yo desearía que ahí termine. Capítulo 6 y versículo 19. Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, lo tenéis de Dios, que no sois vuestros, porque habéis sido comprado? Glorificad a Dios en cuerpo, espíritu, los cuales son de Dios. Capítulo 6. ¿Y por qué les dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? 5 versículos atrás explica por qué el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Versículo 15. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ¿qué? Ramera. De ningún modo, ¿o no sabéis, corintios, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Sabes qué estaba pasando en la iglesia? Prostitución. Miembros de la iglesia que se estaban acostando con prostitutas. Tú sabes que Corinto era como Las Vegas hoy en día, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y algunos iban a Corintio para encontrar los peores pecados que había. Y ahí estaba apostada la iglesia. Prostitución. Interesante. Ahora, esto es en el capítulo número 6. El capítulo 7, Pablo explica por qué hay prostitución en la iglesia. Y ahora va con las hermanas. Mira qué dice Pablo. 1 Corintios 7, del 1 al 3. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, o sea que no se case. Pero a causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su mujer y cada uno su marido. Y el marido, si ya se casaron, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Porque Pablo, no se supone que el que se casa tiene que cumplir sus obligaciones, porque Pablo les dice, porque había problemas matrimoniales. Se peleaban entre ellos y la mujer le dice, no hay business, a mí no me tocas. ¿Y qué hace el hombre? Ay, mijita, lo que sobra en Corintios son mujeres, rameras. La disfunción matrimonial de Corintio se estaba reflejando en los adulterios que estaban pasando en la iglesia. Y lo peor, que los adulterios eran con prostitutas. Por eso Pablo dijo que cada quien cumpla su deber matrimonial. De hecho, Pablo después dice, si tienen que separarse, que sea ¿para qué? Para la oración. Y después vuelvan a ser una sola carne, pero no le den entrada al diablo. No permitan que el diablo, y el diablo por ahí les llegó. Por eso Pablo habla acerca de adulterio en la iglesia. ¡Wow! ¿Qué iglesia? Divisiones, incesto, demandas legales, fraude entre hermanos, prostitución y adulterio con prostitutas. Tú puedes decir, ¿faltará algo más? Todavía les falta más a la iglesia de Corintio. 1 Corintios capítulo. Y no hemos llegado al 12 de los dones,
Tú ya te imaginarás si es posible que los dones los tenía la iglesia de Corintio, para que tengas una idea de qué dones son los que va a hablar el apóstol Pablo. Versículo 1. En cuanto a lo sacrificado, ¿ahora qué? A los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, Pablo le dice, ya tú conoces la palabra, ya sabes que los ídolos no son nada. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermanos, había idolatría en la iglesia de Corintio. De hecho, en el mismo capítulo Pablo dice que los que adoran a los ídolos están adorando ¿a quién? A los demonios. Hasta habría ahí satanismo, adoración a los idolatría en la iglesia. Capítulo 11, la cosa se pone peor. Primera de Corintios 11:21. Cuando pues, hasta tenían la Santa Cena, pero mira lo que hacían en la Santa Cena. Cuando reunís vosotros, no es a comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta y toma su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro ¿qué? Se borrachos en la Santa Cena. Tú sabes que más adelante Pablo dice que por eso muchos están muriendo en Corintio. Porque lo que era sagrado, por eso después dice, no podéis sentaros en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. O eres de Cristo o eres de Belial. Esto es en Corintio. Todo esto está pasando en la iglesia. Borrachos a la hora de tomar la cena del Señor. Borrachera. 1 Corintios 11:34. Si alguno tuviese hambre, ¿qué dice Pablo en la cena del Señor? Pues coma en su casa, quédese en su casa. No venga a estar algo que es sagrado como la Santa Cena, hacer un banquete y emborracharse. Para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en ¿qué? Eso había más. O sea, Pablo dice, mejor ahí muere ya no tengo más que decir. Lo que más falta, tú sabes que Pablo no solamente escribió una carta, escribió ¿cuántas a Corintio? ¿Cuántas escribió? Escribió 3. Una se perdió. Pero fueron 3 cartas las que Pablo les escribió. Si había una iglesia problemática, hermanos, era la iglesia de Corintio. ¿Por qué es importante saber eso? Porque todas las cosas que están pasando en Corintio nos hace hacernos una pregunta. ¿Estaba la presencia del Espíritu Santo en la iglesia de Corintio? Con incesto, con borracheras, con divisiones, con fraudes, con demandas legales, con fornicación, con prostitución, con idolatría, con borracheras. Y tú debías decir, you know what? Tenemos el don del Espíritu Santo entre nosotros. Ahora, el Espíritu que se manifestaba en la iglesia de Corintio era un espíritu no de Dios, pero de la carne. Es más, miren lo que la Biblia explica a Pablo a la iglesia en Gálatas, cuáles son los frutos de la carne. Los que están perdidos, los que no tienen el Espíritu Santo. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuáles son? Primero, adulterio. ¿Había adulterio en Corintio? Sí. 2, fornicación. ¿Había fornicación en Corintio? Sí. Inmundicia. ¿Había inmundicia? Sí. ¿No se acostaba con la esposa del papá? Inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Había idolatría ahí? Por supuesto que sí había. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, envidias. Sí, Corintio tenía un fruto, pero no era el del Espíritu Santo. Eran los frutos de la carne. Y Pablo es claro y dice, ¿o no sabéis, como los he dicho ya, que los que practican tales cosas que va a pasar, no heredarán el reino de Dios? Y nos quedamos en el capítulo 11. ¿Qué capítulo falta en la corrección de Pablo a los corintios? El 12. Se fijan, ya llegamos al 12. Pero primero hay que empezar con el 1. ¿Y de qué habla el capítulo 12? De los dones de lenguas. Y ahora sí entramos al don de lenguas. ¿Ok?
Ahora, sin yo siquiera analizar el capítulo 12, yo te pregunto si estaban hablando lenguas con fornicación, con adulterio, con idolatría, con borracheras, con prostitución, con fraudes y con demandas, y aún así Dios les mandó su Espíritu Santo. Algo raro está ahí. Porque la Biblia dice que Dios da el Espíritu Santo a los que lee y Corinto está en plena rebelión y desobediencia hacia Dios. Yo sé que el tiempo ya se me fue. Wow, ¿cómo vuela el tiempo? Pero vamos a ver rapidito el análisis del capítulo 12 de Primera de Corintios. Aterrizamos al famoso capítulo 12 de las lenguas. Escucha, versículo 28. Aún nos puso Dios en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, milagros, los que sanan, ayudan, administran y don de lenguas. Es la parte final. Y él dice, procurad los mejores dones, pero os muestro un camino excelente. ¿Por qué? Porque ellos están peleándose porque Dios les dé los dones y no está el fruto del Espíritu Santo en el corazón. Su carácter es terrible. Su corazón es indómito. Su corazón es rebelde contra Dios, pero todavía quieren levantar las manos y ¿qué? Y recibir el don del Espíritu Santo. Señor, soy borracho, pero dame el Espíritu Santo. Señor, soy ladrón, dame el Espíritu Santo. Señor, fornico, dame el Espíritu. Soy adúltero, dame el Espíritu. Pablo dice, no, os muestro un camino más excelente. La iglesia de Corinto, en otras palabras, pretendía tener los dones del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo. Más claro no puede estar. Quería tener los dones del Espíritu Santo sin tener en medio de ellos el Espíritu Santo. Bien lo dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No por los dones, porque el diablo en pecado puede dar los dones también. Y ese es el plan del diablo. Tú vives en pecado contra la ley de Dios. De igual manera recibes el don del Espíritu Santo. Y la gente piensa, porque hay una manifestación, dice, ay, el don de Dios, el dedo de Dios, Dios me tocó, pisando la ley de Dios y estando en rebelión contra Cristo. Primera de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, y si tengo profecía y en otras palabras, si tienes todos los dones de Dios, pero tu carácter no está de acuerdo a la ley de Dios, a su palabra, de nada me sirve. Pablo dice en Romanos 6:22, ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación. El fruto del Espíritu es una vida de santidad, de apartarnos del pecado y obedecer a Dios. Capítulo 14 de Corintios. Pasamos ahora, el 12 habla de los dones, el 13 del fruto más excelente que es el amor, el carácter, y el 14, escucha. Seguid el amor. Pablo sigue enfatizando y remachando de que, ¿para qué quieres los dones si te está sacando los ojos? ¿Para qué quieres los dones si eres borracho? ¿Para qué quieres los dones si eres fornicario? ¿Para qué quieres los dones? O sea, ¿de qué te sirve si tu corazón no ha cambiado? Y ten cuidado, porque a lo mejor el don que dices que tienes no viene de Dios. Seguid el amor, enfatiza Pablo, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y ahora aquí va a aparecer una palabra muy rara. Pongan atención a esto. El que habla en lengua, pero lengua que nunca había aparecido antes. La lengua que Pablo está diciendo que hablaban los corintios era una lengua rara, extraña. No dice otros idiomas para testificación, dice lengua rara,
dice asimismo se edifica, pero el que profetiza no se edifica así, pero edifica a la iglesia. Parece ser que el que habla esta lengua extraña no es para el adelanto de la obra, sino para egoísmo propio, edificación personal. Versículo 8, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Y por qué hablaba más lenguas Pablo que todos los demás? Porque Pablo andaba viajando por todos los países. Por supuesto, él hablaba más lenguas porque Dios le daba la habilidad de predicar. ¿Por qué crees que abrió tantas iglesias? ¿Quién crees que abrió casi todas las iglesias del Nuevo Testamento? Los tesalonicenses, los gálatas, los romanos. Pablo hablaba más lenguas que todos ellos. Pero escucha, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en lengua. Claro, recuerda, los corintios están hablando lengua extraña, rara, pero Pablo dice lengua desconocida, hablando de otros idiomas. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino más bien sean niños en la malicia. Que le está diciendo, ustedes están pero bien malvados. Sean como niños sin malicia y maduros en el forma de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. No sé si estás entendiendo lo que dice ahí. Si tú hablas en lenguas, es para dar el testimonio, no a los creyentes, sino a los. ¿Por qué los incrédulos? Porque ellos son los que necesitan el evangelio. No la iglesia ya conoció la verdad de Dios. Los que necesitan escuchar el evangelio en otras lenguas son los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a quienes. Makes sense, ¿no? Por ejemplo, si tú vas con profecía del Señor al incrédulo, te hace caso. No es que dijo el faraón, ¿y quién es Jehová para que yo le haga caso? Porque ni lo conoce. Pero si tú dices palabra del Señor por profecía, la iglesia escucha. Porque la iglesia ya se convirtió a Dios. Por eso dice, las lenguas son para los incrédulos, porque Dios te da la habilidad de hacer otro idioma y das la verdad de Dios y el incrédulo escucha y cree. Y la profecía, pues es para los creyentes. Es para los creyentes. Ahora escucha, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿qué dirán? ¿Y qué van a decir? ¿Que están qué? Locos. Más claro no puede estar, O sea, pon aquí que todo el mundo se pone con chihuinique, mentique, y todo un relajo aquí. Y entran los incrédulos que piensan, ¿y estos se volvieron? Y yo no lo digo, lo dijo el apóstol Pablo. Dice, lo que van a pensar de ustedes que están bien locos, bien chiflados. ¿Por qué razón? Porque si tú les quieres testificar, testifícalas en su lengua y entonces van a escuchar la palabra del Señor. Ahora, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Si tú hablas, Pablo dice, yo hablo un montón de lenguas, más que todos ustedes, pero yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 1000 que nadie me entienda. Y que los que me escuchen y no entiendan digan, este se volvió loco. ¿Y por qué? Porque nadie lo entiende. Así es que dice, si tú vas a hablar en la iglesia, no hables en lengua, más bien habla en ¿qué? En profecía. ¿Ves? La profecía no es para el incrédulo, sino para los creyentes. ¿Y cuál es la profecía? A la ley y al dice el apóstol, dice el profeta Ezequiel, el profeta Zacarías, la profetos, eso es para la iglesia, la palabra de Dios. Pero al incrédulo, háblale en su idioma, según el Espíritu para que crean. Pero si entran los incrédulos y te escuchan hablar en lenguas raras que nadie entiende, van a pensar que estás bien loco y bien chiflado. Por eso es lo que dice Pablo, por inspiración del Espíritu Santo. Y es exactamente lo que pasa en las iglesias. What other people think? No, doesn't matter what they think. No moriría esta pacaliado. Le bebría pashoropre. Ina mamma no mogo lombon jemba. Me nemo moribia castiga solo soso.
Preferia. Ja, nej, maar dat was gewoon de CCTV. Van Flamman Pangela, maar hem is de scap. Volpa met de maaie pe plamaton zo Bolivia, maar. Helemaal bij kijk hier mee penste. Kan Flamman. Begre. Ah, socorre me. ¿Qué dicen? Y si entra un incrédulo, Pablo, y dice, los escucha hablar, así que va a pensar lo mismo que tú y yo estamos pensando ahorita. Están locos. Met bakkie wist die popom voor mongo gooi dat we Kom eens die schoenboem primelo creo van man nanga mal bij de mama Ya, ahí muere, ya. Una violación directa a la palabra de Dios. ¿O no? Si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, no diráis que estáis locos. Pero si en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en lengua, yo te pregunto, de todo lo que escuchaste, ¿qué entendiste? Entonces, ¿de qué sirvió que hablaran? De nada. De nada. Y lo único que nos quedamos pensando es, están locos. Por eso Pablo, de una forma clara, especifica, 1 Corintios 14, 39. Así que, hermanos, procurad profetizar palabra de Dios. Y no impidáis hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque si el Espíritu te da la lengua para que prediques el Evangelio en otra nación que no conoce, predica para la gloria de Dios por el poder del Señor. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Y por qué no respetan esto también? Porque lo que hoy pasa en las iglesias, como el video que les mostré, viene el Espíritu Santo y lo menos que hay es orden. Lo único que hay es desorden en la iglesia, siendo que claramente Pablo dice con orden y decentemente. No hay ni decencia ni orden. Saben que hay iglesias que las hermanitas las tienen que tener con manteles, porque las pobres hermanas, cuando les da el Espíritu, con faldas, y les tienen que andar cubriendo sus partes, porque eso es un desorden en la iglesia, siendo que claramente Pablo dice todo en la iglesia con orden y con decencia. Y a pesar de esto, que la palabra de Dios claramente lo dice, por inspiración del mismo Espíritu Santo, hay otro espíritu que los lleva a obrar diferente a como la palabra de Dios lo ha dicho. Es increíble que los cristianos que supuestamente tienen la palabra de Dios se presten para la manifestación de un espíritu que no es el Espíritu de Dios. Bien claro dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos van a decir, no, Señor, tuvimos los dones, profetizamos, fuera demonios, muchos milagros. Y Jesús dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, que nunca os conocí. Eso no quiere decir que no creo en los dones espirituales. Yo creo en todos los dones. Y saben que esta iglesia ha sido bendecida por Dios a recibir todos los dones espirituales, hasta el de profecía, que te puedo decir. Ha sido bendecida esta iglesia. Yo creo en los dones espirituales. Y yo creo que antes de la venida de Cristo va a haber más manifestación de los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Eso lo dice la Biblia. En aquellos días derramaré mi Espíritu Santo. Ya vea profecía, los sueños, los jóvenes soñarán, los viejos también. O sea, el Espíritu Santo, yo no dudo. Pero el diablo, sabiendo que antes de la segunda venida de Cristo los verdaderos dones van a venir, ¿qué ha hecho el diablo? Ha traído falsos dones para engañar a la gente. Les ha enseñado, pisa la ley, no obedezcas la palabra y el don de Dios te cae. Jesús dice, apártense de mí, obradores de maldad. Fíjese, voy a tratar de cerrar contando un testimonio muy bonito de un pastor que pasó en Rusia
pastor hispano, fue a Rusia y predicó una campaña evangelística, y cuando predicaba tenía un traductor y el traductor estaba a un lado. Y él predicaba en español y el traductor en ruso, y ahí se estaba uno y uno. Y resulta ser que terminó el sermón y entonces le dijeron: pastor, hay una situación, nos gustaría que usted viniera. ¿Y qué pasó? Un endemoniado. ¿Cómo que si una persona se le metió el demonio, puede venir a orar usted? Y dijo: pues no sé para qué, porque yo no hablo ruso. ¿Cómo es que voy a hablar con el endemoniado, o voy a hablar en el nombre de Cristo si yo no hablo ruso? Y entonces el traductor le dijo: oh, pastor, el diablo también habla español. Entonces dijo: oh, es verdad. Entonces, pues vamos pues. Y fueron a orar. Y cuando llegan para allá, dice: usted no habla ruso, pero él sí habla español. Y cuando él llega, pues él oraba en español y el traductor en ruso. Y él en español reprendiendo al demonio en el nombre sagrado de Cristo, y el otro traducía, pero a la mitad de la oración el traductor se cayó. Y el otro dijo: qué raro. Y pues él siguió, tenía que seguir en español, siguió orando y orando y orando y orando. Y después el milagro se dio. El espíritu fue reprendido y salió. Entonces el nombre de Dios fue glorificado. Entonces al final viene el pastor y le dice al traductor: oiga, hermanito, estoy medio molesto con usted. Dice: ¿por qué, pastor? Dice: porque a la mitad de la oración usted ya no me tradujo. ¿Por qué no tradujo? Está bien que el diablo entiende español, pero para que los otros hubieran escuchado lo que estaban con nosotros. Dice: no, pastor, el enojado soy yo. Dice: ¿por qué? Porque, pastor, yo no sabía que usted hablaba ruso. Dice: si yo no hablo ruso. ¿Cómo que no, pastor? A la mitad de la oración usted empezó a hablar en ruso. Ese es el verdadero don del Espíritu Santo. Y todavía se manifiesta. Los dones de Dios se manifiestan no para locura, no para desorden en la iglesia, no para pisotear la ley de Dios, ni para desobedecer su palabra, para edificar la iglesia y terminar esta bendita obra que Dios nos ha dado. Y de predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y esa es la razón que Dios dio los dones a la iglesia. La iglesia unida trabajando, uno en profecía, otro en edificación, el otro en enseñanza, otro en pastorado, y todos juntos. ¿Qué fuerza tiene la iglesia de Dios? Guiada por el Espíritu Santo. Termina la obra de Dios, terminan los dones. Se acabó. Todos los dones van a desaparecer y la iglesia ya no tendrá los dones, pero se quedará con los frutos del Espíritu Santo. Un carácter que va a durar por los siglos de la eternidad. ¿Y sabes qué es lo bonito? Pablo le explica así: la casa que tenemos ahora es temporal. ¿Sabes de qué casa está hablando, verdad? Nuestro cuerpo. Porque cada año nos hacemos más viejos, ¿no es verdad? Pero hay algo que nunca se hace viejo, y es lo que está en ¿dónde? Adentro. Nuestro espíritu, nuestro ser. Si el ser nuestro interno, como Pablo llama el hombre interior, es regenerado por el poder del Espíritu Santo para darnos un nuevo corazón, lo único que a Dios le queda es darnos ahora un nuevo cuerpo. ¿Por qué crees que cuando Cristo venga, Cristo no cambia corazones? Lo único que cambia es ¿qué? El cuerpo. Y Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, cierras y abres el ojo, los cuerpos serán transformados. No se van a envejecer, no se van a corromper, y durará el cuerpo regenerado por los siglos de la eternidad. El cuerpo Dios te lo va a cambiar, eso tú no te apures. Él te va a cambiar el cuerpo. Pero la obra de cambiar el carácter es ahora. Es el fruto del Espíritu Santo, que esa semilla Dios te la está poniendo en el corazón cada día, para que seas paciente, para que tengas amor, para que tengas misericordia, para que tengas bondad, para que tengas paciencia. Ese es el trabajo, el milagro más grande de Dios, de cambiar este corazón para su gloria y para su honra. Recibes un don, edifica. Recibes un don para la gloria de Dios. Y viene, hermanos, lo que se llama la lluvia tardía. Van a venir milagros como tú no te imaginas.
Y esos sí van a ser verdaderos milagros. Y no tiene que ver para euforia, tiene que ver que la gente va a entregar su corazón a Cristo Jesús. Van a ver las evidencias del poder de Dios y sabes que va a haber conversiones. Si en el tiempo del Pentecostés, al hablar en lenguas, Pedro predicó y se bautizaron 2000 y 3000. Eso no es nada en comparación cuando venga la lluvia tardía, lo que pasará dentro del pueblo de Dios. Y yo quiero ser parte de eso, pero la Biblia dice, Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es menester, dice Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el diablo puede hacer milagros mentirosos y aún falsificar los dones en la misma iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y Pablo dice, os muestro un camino más excelente que en los dones. El amor. Y el único que da el amor de Dios en nuestro corazón es el verdadero poder, pero el del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie para finalizar en esta noche. El tiempo ha avanzado y vamos a pedir que el Espíritu de Dios, amigo y hermano, siga haciendo la obra en nuestros corazones. Tú sabes que cada día puedes manifestar ese poder de Dios en tu vida. Te explico algo muy sencillito antes de finalizar. Hay personas que piensan, bueno, el pastor hizo un llamado y yo pasé y sentí el poder de Dios. Y yo digo, amén. Pero sabes que la obra del Espíritu Santo no es en un solo día. Es cada día. Cada día el Espíritu Santo quiere arreglar algo en tu vida. Y el Espíritu Santo, cuando ve que hay algo que tiene que corregir en tu corazón, ese día Dios te lo va a revelar. Te va a examinar y te va a decir, Carlitos, tu carácter. Esa impaciencia que tú tienes, Carlitos. Déjame, yo puedo cambiar tu carácter. A otro el Espíritu no le va a hablar de el enojo. Le va a decir, Josefa, tu lengua. Esa lengua que destruye. Dame, yo te cambio. A otro no le va a decir de la lengua, le va a decir de la borrachera. Por eso cada quien tiene una prueba diferente. No todos somos iguales. Por eso el Espíritu trabaja con cada quien de diferente manera. Porque nuestro material es tan diferente el uno con el otro. Y el Espíritu conoce nuestro carácter. Y el Espíritu nos habla. Tú le puedes poner a alguien una cerveza y se le hace saliva a la boca. Pero hay otra persona que le pones una cerveza y dice, uff, qué feo es eso. Porque esa no es su debilidad. Eso no es el problema de su carácter. Pero el Espíritu que conoce las debilidades de cada quien trabaja con cada uno según su camino. Por eso, hermano, tú no puedes cambiar a la gente. Es Él el que trabaja en tu carácter. El alfarero va haciendo algo nuevo tuyo cada día. Ayer te dio victoria en una cosa, alabado sea el nombre de Dios, pero la obra no ha terminado. Ahora el Espíritu Santo viene y te dice, hijito, vengo con la pulidora, ahora hay que pulir esta área. Y el Espíritu Santo trabaja. Y después, cuando el Espíritu te dio victoria, hay otra área que tiene que trabajar. Por eso Pablo dice que vamos de victoria en victoria. El poder de Dios es maravilloso. Yo me recuerdo, y cierro con mi testimonio. Tú sabes que cuando yo era más jovencito, mis papás me educaron siempre toda la vida a comer carne. Toda la vida, toda la vida. Yo me recuerdo que mi mamá nos hacía carne en la mañana, en la tarde y en la noche. Y de todo, hacía hígado, tripitas, hacía bisteces. A mí me hacía de todo. Yo me acostumbré a comer carne. Después yo quería ser abogado, pero Dios me llamó a ser pastor. Entonces dejé eso y fui para ser pastor. Pero a donde tú vas, vas tú. Entonces yo me fui con todos mis problemas y todos mis apetitos y llegué a la universidad. ¿Y qué crees que pasó? Pues yo llegué comiendo carne. Y yo me recuerdo que había un señor que vendía enfrente taquitos de carne. A $1, me acuerdo. Y yo era tan pobre, no tenía ni para comer, que yo le compraba 3 taquitos. Baratitos, ¿no? Porque tenía carne. Yo quería probar la carne. Y yo me acuerdo que para encontrar la carne había que usar lupa, porque no le ponía nada de carne. Pero yo quería sentir el sabor de la carne. Cuando hice mis prácticas ministeriales, me mandaron a una iglesia. Y yo me acuerdo que los hermanos me decían, pastor, ¿quiere comer con nosotros en nuestra casa? Allá no es como aquí que comen juntos, cada quien se va a su casa a comer. Y yo decía, sí, hermanita, ¿y qué cocinó?
Y dice, cociné carnita de soya, bien rica. No, hermano, anda medio en ayuno. No quería ir, porque yo decía que la soya era cartón molido. Entonces decía, no quiero soya. Pero después alguien venía, pastor, no se vaya. En nuestra casa hicimos pollito en salsa. Pues vámonos. Entonces, si había carne, yo le entraba. Porque me gustaba la carne. Porque estaba aquí. Pero no es que el Espíritu no me... Hace rato que el Espíritu me decía, te estás destruyendo. Pero uno entra por aquí, sale por acá. ¿Por qué? No. Porque el corazón es duro. Terminé mi carrera. Me fui a Estados Unidos y empecé a trabajar con el pastor Gambetta. ¿A dónde vas? Vas tú. Me fui con la misma cosa. Y cuando llegué, yo comía carne en Chicago. Y descubrí aquí en Estados Unidos que Estados Unidos tenía la bendición más grande que yo pude encontrar. Un restaurante que se llamaba Burger King. Porque vendían las Whoppers a $1, fíjate. Hay que mira, con $3 yo tenía para comer todos los días. Y yo en la mañana Whopper, en la tarde Whopper, y en la noche Whopper. Me compraba una soda de 1 litro y con $5 comía todos los días. Yo decía, mayor bendición no hay aquí. Y me comía mis Whoppers. Hermano, tengo que decirte que mi pantalón era 44. Te lo tengo que decir. Mi colesterol estaba por las nubes. Yo sentía piquetes aquí. Triglicérido y colesterol estaba por las nubes. Un día fui con el doctor y me dice, Señor, esto está a punto de un paro cardíaco. ¿Cuántos años tenía? 23. Yo las fotos las traté de destruir. No sé, mi esposa tiene fotos todavía, pero traté de romper todas esas fotos. Terrible. Pero no era porque Dios no me quería cambiar, es que yo no quería escuchar la voz del Espíritu Santo. Y así seguí por tiempo. Un día fui a comer a un buffet con el pastor Gambetta. Y yo me recuerdo, ¿saben cómo son los buffets aquí? Hay de todo. Y entonces yo me fui a la área de carnes. Y agarré, le puse pollo, le puse de todo. Y regreso haciendo malabares que no se me cayera la carne, ¿verdad? Y me senté, yo le llamo la torre de Babel de carne, pero hasta el tope. Y pues el pastor viene con su ensaladota hasta acá. Y yo me le quedé viendo raro. Y el pastor me dice, ¿gustas? Yo le digo, no, pastor, ni que fuera vaca. Y yo le decía con la piernita de pollo frita, ¿gusta? Dice, no, gracias. Y empezamos a comer y yo, mira, me devoré la carne. Me la devoré y con salsa y con todo le ponía, ¿no? Y después el pastor me dijo algo, me dijo, Juan, ¿quieres que te diga algo? Y digo, ¿qué pasó, pastor? ¿Quieres que te diga por qué no te gusta la ensalada? Digo, a ver, ilumíneme, ¿por qué no me gusta? Y si te lo digo muy sencillo, porque tu apetito está pervertido. Ahora, yo no se lo dije al pastor, pero yo pensé, el pervertido usted, esto es para la gloria de Dios. Porque cada quien defiende su pecado, cada quien defiende lo que le gusta. Y uno no quiere entrar en razón porque uno defiende lo que le gusta. Y entonces, pero mira cómo obra el Espíritu Santo. Mira, hubo una palabra que ya nunca se me fue. Apetito pervertido. Y venía y el Espíritu me hablaba, apetito pervertido. Yo ya no quería escuchar, ¿verdad? No, yo no estoy pervertido. A mí no dice ahí que todo con acción de gracias. Y yo, ¿y acaso pues qué? Noé no comió carne. Y yo justificaba, ¿no? Y no hasta comieron pescado. Yo tratando de usar la misma Biblia para justificar lo que me gustaba. Imagínate hasta qué mal estaba yo. Pero un día Dios me dio una lección. Fui a dar un estudio bíblico. Y cuando di el estudio bíblico, era una señora pentecostés. Y le hablé de las carnes inmundas, Levítico, mira lo que dice, el cerdo, el camarón, todas esas cosas. Y la señora se me quedó viendo bien triste. No, si eso a mí me encanta, mira, el refrigerador lo tengo lleno de todo eso, hasta camarones tengo. Y digo, señora, ¿usted cree en Dios? Dice, sí. ¿Usted cree en el poder de Dios? Sí. ¿Usted cree que con Dios todo es posible? ¿Todo lo puedo? En Cristo, señora, usted pida el poder de Dios y Dios toca su corazón y en este momento Dios le quita el apetito por eso, pero usted tiene que creer y mover montañas. Y uno se inspiró y dale que dale usando el espadazo. Claro, cuando usas el espadazo contra otro es bien fácil. Les das y no les tienes misericordia. Y la señora dijo, oiga, pues tiene razón. Se levantó, agarró una bolsa de basura, el refrigerador y empezó a vaciar todo. Esto a la basura donde pertenece. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La salvación llegó a esta casa. El poder de Dios se manifestó. Y me fui bien contento, regresó a la casa. Digo, Dios, qué bueno que es Dios. Pero mientras voy manejando, el Espíritu me puso una palabra aquí. Empieza con H. ¿Cuál es la palabra?
hipócrita. Y sabes que el Espíritu no tiene que usar 100 sermones para tocarte, una sola palabra y te tumba. ¿Y por qué? Ah, qué chistosito que si le dices a otra persona que el Espíritu le puede quitar un apetito pervertido, y yo hace rato que te quiero quitar el apetito pervertido y tú no quieres. Hipócrita. Qué fácil es decirle a los otros lo que el Espíritu hará, y el Espíritu no lo quiere hacer en ti porque eres un hipócrita. Y ya no puede más. Y en mi casa vivía con un viejito americano. Me puse en el cuarto y dije, Señor, yo no puedo. Y tú no tienes que mentirle a Dios. Tú no tienes que decir, Señor, ya no me gusta. No, sí me gusta, Señor, me gusta, me encanta me encanta. Toda la vida he comido, pero yo no puedo. Pero tú quítame el gusto. Yo tomo una decisión. He sido rebelde, pero hoy es el día. No más. Yo ya pensaba que iba a comer, yo masticar lechuga, todo. No sabía ni qué iba a comer. Yo no sabía. Sin saber que cuando el Espíritu Santo obra, ya la respuesta la tiene en camino. Un año después conocí a la muchacha que está allá afuera. Y sin saber que ella desde chiquita había sido vegetariana, su madre maestra de cocina vegetariana, que ya no sabía ni partir un huevo. ¿Qué te puedo decir? Dios tuvo misericordia cuando tú tomas la decisión por el Espíritu Santo de hacer la santa voluntad de Dios. Y Dios me dio esa victoria. La gloria no es para mí. Yo nunca a los hermanos en la iglesia les voy a estar abriendo la olla a ver qué comen. Yo no soy Dios. Esa es una obra que Él hace allá. Y Él me tuvo paciencia tantos años y al final me dio la victoria. ¿Ya terminó la victoria? No. Todavía hay otras peleas de mi carácter que Dios está trabajando. Y Él va a finalizar la obra igual en ti, hermano. Mira hacia atrás, no eres lo que eras, ¿verdad? Pero todavía no eres todo lo que tienes que llegar. Sigue peleando la buena lucha. Ese es el milagro cada día que el Espíritu Santo te va a hacer. Y cuando te acuerdes, tú vas a decir, wow, cuánto avanzamos en la carrera, cuánto trabajo hizo el Espíritu Santo. Y pronto, amigo y hermano, pondrás sobre tu cabeza corona. ¿Y sabe qué representa la corona? Victoria. Nadie va a recibir una corona de laurel si primero no peleó la buena pelea en el nombre de Cristo Jesús. Pongámonos de rodillas para orar. Nuestro Dios y Padre, cerramos esta noche reconociendo que el poder del Espíritu Santo existe, pero no trabaja por afuera, trabaja de adentro. Cirugía al corazón. Este corazón de piedra, de pecado, que hemos sido tan infatuados y tan inflados de creer que aún en el pecado el aceite limpio del Espíritu Santo vendrá sobre nosotros. Ay, Señor, perdónanos al creer que en medio de la inmundicia y la maldad todavía los dones de Dios se pueden manifestar. Pablo y Pedro estaban muy claros al decir que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Porque Pedro aprendió a morir también y a obedecer solamente a Dios. El resultado fue el poder de Dios manifestado sobre ellos. Un poder genuino, en donde no solamente diste los dones, sino transformaste sus caracteres por el mismo poder del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu puede obrar hoy en día también. Sabemos que has hecho la obra en nosotros. Ese es el milagro más grande. Un corazón que ha sido transformando de gloria en gloria a tu imagen. Puede ser que haya algunos aquí que antes de conocer el poder de Dios estaban en las cantinas, robaban, mentían, alcoholizados, prostitución, adulterio, fornicación. La lista sigue. Pero igual que Pablo fuimos tumbados en el camino por la luz de Dios. Y Dios nos puso en el camino recto a la santidad. Nos trajo en conformidad con su palabra y con su santa ley y nos llevó a Cristo que nos cobijó. Y ahora el Espíritu Santo sigue trabajando, sigue trabajando. La obra no ha finalizado porque mientras estemos en este mundo hay una batalla que pelear y una victoria que obtener en la sangre de Cristo. Pero Padre, que tu Espíritu cada día haga su milagro. Pido por los varones de este lugar, padres, hijos o hermanos.
Danos tu bendición para que el Espíritu Santo cada día haga ese milagro que necesitamos. Que no nos conformemos en haber visto una manifestación del Espíritu en el pasado. Hoy todavía el Espíritu sigue tocando los corazones de aquellos que cada día le dicen: ven Espíritu Santo, sigue haciendo obra en mi corazón. Y si vas sacando completamente o de a poco la suciedad, la dureza, la frialdad, el pecado y la indiferencia de mi corazón, que sea conforme tu santa voluntad. Al final veremos una obra completada del Espíritu de Dios. Los dones van a finalizar. No habrá profecía, no habrá fe, no habrá dones de sanidad, tampoco dones de lenguas. Todo se acabará. Pero quedará la obra monumental del Espíritu Santo, la señal y el milagro más grande de Dios. Corazones transformados para la eternidad que reflejen el carácter de Cristo Jesús. Bendice esta iglesia. Creo que los dones han sido depositados en mis hermanos y hermanas. Pero Padre, hay mucho más que tú quieres dar. Pido por tu iglesia aquí en Vista, que le puedas dar de tu bendición para que ellos puedan ser una iglesia unida, una iglesia llena del poder de Dios, con los dones del Espíritu Santo, pero sobre todo con los frutos del Espíritu de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, temperancia, bondad. Una iglesia que cuando cada persona que entre a este lugar pueda decir ciertamente: el Espíritu de Dios está aquí. Porque veo a Dios en los hermanos que están aquí. Ya no los veo a ellos, se parecen tanto a Cristo Jesús. Y que esa obra tu Espíritu la haga en esta iglesia. Cuando la gente vea, van a ver esos milagros. No gente que se arrastra, no gente que se convulsiona, no gente que glorifica el pecado, sino gente que decidió obedecer a Dios y ponerse en las manos del alfarero divino para hacer una iglesia viva para la gloria de Cristo Jesús. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Que el Espíritu de Dios nos acompañe, que su Santo Espíritu nos guíe y que el que comenzó la buena obra en nosotros la termine hasta el día de Cristo Jesús. Y que Dios nos bendiga y nos guarde y nos acompañe de ahora y para siempre en el sagrado nombre de Cristo nuestro Señor, a quien sea gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Y todos juntos decimos amén y amén, Señor Jesús. Amén.